Buenas noches, profesora. Hoy le voy a presentar el avance del portafolio número 2, elegido el ecosistema de la región de costa, bosque tropical del Pacífico, Tumbes. El que le habla es Riquelme Gómez Giamper Jesús. Bueno, comenzamos. Comenzamos con el objetivo. El objetivo de esta presentación es explicar las principales causas y consecuencias del impacto ambiental en el ecosistema de bosque tropical del Pacífico en Tumbes, como también comprender la importancia ecológica de este ecosistema, destacando su biodiversidad única, su función en la regulación climática y su papel fundamental en el equilibrio ambiental y local y regional. Además, se pretende evidenciar cómo las actividades humanas han alterado este ecosistema y cuáles son las repercusiones sociales, económicas y ambientales que se derivan de dichos impactos. Comenzamos con los datos generales. Aunque representa menos del 1% del territorio nacional, su diversidad es extremadamente alta y presentada en un grado significativo de endemismo, es decir, muchas especies que solo existen en esa región del mundo. Ahora tenemos la ubicación geográfica. Se encuentra en la región de Tumbes, del noroeste del Perú, cerca de la frontera de Ecuador. Está presente principalmente en las provincias de Surumilla y Tumbes, como vemos en el mapa gráfico, como también tenemos las características. Ahora tenemos el clima tropical estacional. Presenta dos estaciones marcadas, una lluviosa entre diciembre y abril y otra seca el resto del año. La temperatura promedio anual oscila entre los 24 grados centígrados y los 28 grados centígrados. También tenemos la alta biodiversidad, que contiene una gran variedad de especies animales y vegetales, muchas de ellas endémicas y en peligro de extinción. También tenemos la vegetación diversa, predominan árboles de hoja caucada como el guayacán y el cebo y las plantas de santo y especies espinosas adaptadas a largos periodos de sequía. También tenemos los suelos fértiles, que es adapta para la agricultura, pero muy sensibles para la deforestación y el uso intensivo. Tenemos también los recursos hídricos, que albergan los ríos importantes como el Tumbes, que abastecen del agua, la población y los cultivos. Tenemos el valor ecológico, es clave para la regulación del clima, el almacenamiento de carbono y la protección contra la erosión del suelo y el mantenimiento de los hilos del agua. Ahora, por último, tenemos las amenazas actuales. A pesar de su valor, enfrenta una presión por actividades humanas como la tala ilegal y la expansión agrícola, la contaminación y la urbanización. Ahora tenemos el impacto ambiental en el ecosistema. Uno de los principales impactos es la deforestación acelerada, que provoca la expansión agrícola, ganadera y urbana. Esta pérdida de convertido forestal reduce la capacidad del ecosistema para regular el clima. También tenemos la fragmentación del hábitat, que es causada por carreteras, asentamientos y cultivos aislados de muchas especies, irrumpiendo sus ciclos productivos y disminuyendo sus poblaciones. Como también tenemos el uso indiscriminado de plaguicidas y fertilizantes. En zonas agrícolas contaminan los suelos y cuerpo del agua, poniendo en riesgo tanto la fauna silvestre como las comunidades que dependen de estas fuentes de agua para consumo y riego. Aumento de la erosión y del suelo. Se agrava la tala de árboles y la eliminación de la cobertura vegetal, y esto no solo afecta la fertilización del terreno, sino que también incrementa el riesgo de deslizamiento e inundaciones durante las temporadas de lluvias. Ahora tenemos las causas del impacto ambiental. Como causas tenemos tiene su origen en diversas causas, la mayoría de ellas relacionadas con la actividad humana, no planificadas ni sostenibles. Estas causas tenemos la expansión agrícola y ganadera, que esa es una de las principales causas de la deforestación en la región. Grandes extensiones de bosques hasta han sido taladas para instalar cultivos de arroz, banano, maíz y palma aceitada. Ahora, tenemos la otra causa es la ilegal extracción de madera. La madera es una especie valiosa como la guayacán y el garrobo extraída de manera ilegal y sin medidas de reforestación. También tenemos la otra causa, que es urbanización sin control, el crecimiento de centros poblados y la construcción de viviendas cerca o dentro de zonas boscosas causan una ocupación desordenada del territorio. Ahora tenemos la contaminación por, por arequímicos. El uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura contamina los ríos y lagunas y acuíferos subterráneos. Esta contaminación afecta directamente a la fauna, a las especies vegetales y las comunidades. Como también tenemos la caza furtiva y tráfico ilegal de fauna. Muchas especies como el mono, aullador, a veces exóticas y reptiles son capturadas ilegalmente para ser vendidas como mascotas o en el comercio ilegal. También tenemos la construcción de infraestructura vial,
carreteras y puentes, caminos mal planificados, fragmentados en el ecosistema, dividido en los corredores naturales, por ende se desplazan muchas especies. También tenemos por último el cambio climático global, aunque es una causa indirecta, el aumento de la temperatura y la alteración de los patrones de lluvia debido al cambio climático agravan la sequía durante la estación seca y aumentan los incendios forestales. Ahora tenemos las consecuencias del impacto ambiental. Estas consecuencias abarcan dimensiones ambientales, sociales y económicas, y muchas de ellas tienen efectos irreversibles si no se toman medidas urgentes. Como primera consecuencia tenemos la pérdida de biodiversidad al destruirse el hábitat natural por la tala, la agricultura y la urbanización. Muchas especies animales y vegetales pierden su espacio vital. El desequilibrio ecológico, la reducción de especies y el deterioro de ecosistemas alteran las cadenas alimenticias y los ciclos reproductivos y las funciones naturales como la polarización, la dispersión de semillas y el control natural de plagas. Como también la contaminación del agua y del suelo, el uso excesivo de químicos en la agricultura, la acumulación de desechos provocan la contaminación de fuentes hídricas y la pérdida de fertilidad de los suelos, lo que afecta tanto en la flora y la fauna como en los cultivos agrícolas. También tenemos la erosión y la desertificación. Al perder la cobertura vegetal que protege el suelo, este se vuelve más vulnerable a la erosión por lluvias intensas y vientos. También tenemos la inseguridad alimenticia. La inseguridad alimentaria. La degradación ambiental reduce la disponibilidad de recursos naturales como peces, frutas silvestres, leña y agua. También tenemos el aumento de enfermedades. Dentro de este entorno natural favorece la aparición de enfermedades transitadas por vectores como mosquitos y roedores. Además, la falta de agua limpia incrementa las enfermedades digestivas y respiratorias en zonas rurales. También tenemos la discriminación del turismo sostenible, tenemos la degradación del paisaje y la pérdida de fauna, reduce el atractivo turístico del bosque, afectando una fuente importante de ingresos para la región. Por último, tenemos la aceleración del cambio climático. Al destruir los árboles y disminuir la capacidad del ecosistema para capturar carbono, se contribuye a aumentar los gases de efectos invernadero, lo que alimenta aún más el calentamiento global. Ahora, por último, y finalizar, tenemos las conclusiones y reflexión. Como conclusión, el bosque tropical del Pacífico es un ecosistema frágil y de gran valor. Las causas del impacto ambiental son múltiples de esta estrechamente ligadas a la acción humana. Si no se toman múltiples medidas urgentes, se perderán recursos valiosos. Se afectará a la vida silvestre y se deteriorará la calidad de vida humana en la región. Y como modo de reflexión sobre esta situación, me lleva a entender que conservar los ecosistemas no es solo una tarea del Estado, sino es una responsabilidad de todos. Cada acción, por más pequeña que parezca, sea suma de información, educar a otros, reducir nuestros consumos, es exigir las políticas sostenibles. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y acá tenemos las referencias.